Bueno, mis colegas, vamos a mirar, vamos a hacer un pequeño recuento de lo que hemos visto, ¿cierto? Hablábamos en la anterior clase, mirábamos las principales investigaciones sobre el origen y dispersión de las plantas cultivadas. Hablábamos de De Candolle, ¿cierto? Que realmente sentó las bases de este tipo de estudios. Él proponía evaluar las plantas utilizando características de descripción de Linneo, bastante conveniente para estos estudios, y determinar esas semejanzas entre las plantas silvestres con las plantas cultivadas, ¿cierto? Y ahí determinar, por consiguiente, el lugar donde se genera esa domesticación. Para De Candolle también hablaba de las plantas domesticadas, que las plantas domesticadas eran monstruosidades. Ya vamos a ver a qué hacía referencia. Y para él, el origen de las especies cultivadas, de los cultivos que hoy en día tenemos y que en su momento tenían en 1885, pues hacía referencia a esas plantas cultivadas. Se podía seguir el rastro a partir de las zonas que mostraran mayor diversidad de especies silvestres. Él propone el concepto de centros de origen, centros donde se realiza esa domesticación, propone tres: China, suroeste de Asia y América tropical. De allí, él empezaría a determinar que no siempre un centro de origen es un lugar con la mayor diversidad que muestre cierta especie, y eso lo determinó con el caso del agave en Europa. Él sabía que lo habían traído de América, pero aún así en Europa pues se presentaba una alta diversidad. Y cuando hablaba de monstruosidades, pues se daba cuenta de esto, de este tipo de situaciones. Esta es una planta silvestre de café a mano izquierda, y este es una planta tal como hoy la cultivamos, ¿cierto? Biológicamente, sí, digamos que corresponde a esa descripción de monstruosidad, ¿cierto? Mire cómo se ha incrementado ese tamaño de fruto, el número de frutos, el número de semillas, o esas características que para De Candolle pues no eran convenientes evaluar, dado que había una modificación bastante acelerada en ese tipo de productos, ¿cierto? Pero mire, por ejemplo, y aquí observamos algo que nos decía De Candolle. Decía, mire, para evaluar esa similitud entre especies silvestres y especies cultivadas, habría que referirnos a órganos en la especie, pues sin interés particular para el hombre, como son las hojas. Vemos como estas dos especies en particular, la silvestre y la cultivada, la domesticada, pues siguen compartiendo cierta semejanza en esas características de forma de hoja, por ejemplo. ¿Sí? Estos estudios pues nos darían vía a hablar de Nikolai Vavilov, ¿cierto? Un ruso, de los cuales ustedes leyeron un artículo bastante interesante, y él habló de esos patrones de diversidad morfológica de las plantas cultivadas y silvestres, esa cercanía que había utilizando los argumentos desde Candolle. Planteó que no siempre era posible identificar los ancestros, y toma el ejemplo del maíz, indicando que posiblemente esos primeros ancestros silvestres pues ya habían desaparecido, pero que nos podían dar ciertas luces, la variabilidad, la diversidad de especies relacionadas y que se encontraban en una zona geográfica particular. Propone los centros primarios y centros secundarios de diversidad con base en patrones de aproximación. Propone los conceptos de centro de origen o de domesticación y centro de diversidad. Y para Vavilov, la diversidad era sinónimo de centro de origen. Donde había mayor variación de las especies, muy posiblemente allí se había dado origen a la especie cultivada.
se había dado la domesticación. Realizó diferentes viajes por el mundo, identificó unos sitios donde había mayor variabilidad y identificó 8 centros mm, importantes a nivel mundial, ¿cierto? El centro de domesticación estaba mucho más relacionado con ese hecho histórico, donde había eh, evidencia arqueológica de ese uso, de esa costumbre de utilizar cierto producto mm, y se lo relaciona mucho con ese centro de domesticación o de origen, con ese hecho histórico. Y el centro de diversidad como un hecho biológico, es una región donde se presenta una gran variación. Mire esta variación haciendo alusión al cultivo de papa encontrada en Sudamérica, por ejemplo. Y esos centros de diversidad se dividían en centros primarios, donde además de que la especie silvestre presentaba interés económico, social, cultural, religioso, ¿sí? Se presentan eh, o se expresan características primitivas y alta frecuencia de caracteres dominantes en esas especies silvestres. Y un centro de diversidad secundario en donde hay una relación cultural y de uso y los niveles de variación son menores y ocurre que frecuentemente las variaciones de esas especies silvestres presentan caracteres recesivos. Y aquí miramos un ejemplo que era el centro de diversidad y de origen, según Vavilov, en la parte de Sudamérica, con una evidencia arqueológica de utilización del cultivo de la papa, una variabilidad de especies en color, sabor, forma, y pues cómo se podía establecer unos centros de domesticación y centros de diversidad primario, secundario, eh, que en algunos casos sí eh, está relacionado con lo que nos decía Vavilov, y vamos a ver que en otros casos no. El centro de origen del maíz y centro de diversidad del maíz allá en México, en la parte de Centroamérica, también tiene, se relaciona mucho o comparte esos postulados de Vavilov, ¿cierto? Evidencias arqueológicas, ¿cierto? Del uso de esa especie, alta diversidad genética, sí, pero resultan casos como Sudamérica, por ejemplo, en donde tenemos alta variabilidad y muy posiblemente, pues aquí no se dio esa domesticación, sino que recibimos esa variabilidad y también se expresa esa variabilidad. Vavilov propone 8 centros de origen, ¿cierto? Bastante diversos, identificando ciertos cultivos relacionados a los distintos centros de origen y miramos finalmente esa contrariedad de Vavilov, ¿cierto? ¿Qué le faltó a Vavilov? Decíamos que en la actualidad muchos centros de diversidad están distantes de los centros de origen. Esa diversidad no siempre está relacionada con el lugar donde se domesticó la especie. Muchas especies se adaptan fuera del centro de diversidad, ¿cierto? Se adaptan mejor fuera del centro de origen, ¿cierto? Porque tienen un, una menor competencia por plagas, el ambiente es más favorable, etcétera, etcétera. Y Vavilov no pudo visitar zonas importantes como Australia, Norteamérica, tierras bajas de Sudamérica y África. Entonces, esto le faltaría a este autor. En ese orden cronológico tenemos a Jack Rodney Harlan, un estadounidense, que propuso la integración de evidencia para obtener un mayor nivel de confiabilidad en este tipo de estudios y determinar estos centros de domesticación donde se generaron los primeros cultivos.
afirmó que la agricultura se originó independientemente en 3 áreas del mundo y que cada área existe un sistema compuesto por un centro de origen y un no centro, en el cual las actividades de domesticación fueron dispersadas en un radio de 5.000 a 10.000 kilómetros. Y propone 3 áreas diferentes de domesticación. Harlan sí se percata de ese inconveniente de la teoría de Vavilov, y él demuestra que una especie vegetal en el centro de origen no es necesariamente variable, como se esperaría. Y el ejemplo más común utilizado es el de la cebada en el cercano oriente, que no es tan variable como podría ser en Etiopía. En el centro de domesticación de la cebada está identificado por Jack Rodney Harlan como el oriente, ¿cierto? El cercano oriente. Pero la mayor variabilidad de especies silvestres eh, se encuentra en Etiopía. Entonces, esa variabilidad puede ocurrir lejos de los centros de origen. Harlan habla de ese centro de origen, un área geográfica identificada, pequeña, localizada, documentada, fechada, en donde el material silvestre fue transformado, domesticado por el hombre, y a partir del cual las plantas se dispersan. Harlan integra al estudio no solo descriptores morfológicos y genéticos de las especies vegetales, sino que reúne información etnográfica, lingüística, tradiciones orales, arqueobotánica, y finalmente utiliza unas técnicas bastante innovadoras para su tiempo, que era el carbono 14, para fechar el origen de la agricultura. En los no centros, ¿cierto? Estas áreas son amplias, ¿sí? No se pueden identificar los límites de esos no centros, sino establecer un área aproximada. No se cuentan con mucha documentación, no es posible rastrear el dataje de esos materiales, y sí se puede establecer que en esos no centros se presenta algún tipo de domesticación. Y propone 3 sitios, como ya lo habíamos dicho: el cercano oriente, aquí, ¿cierto? Siempre esa luna fértil va a estar evidenciada por los 3 autores que vimos, ¿sí? Ubicado entre Irán, sudeste de Turquía y el sur de las tierras altas del Jordán. El dataje que hace Harlan es de unos 7.000 años antes de Cristo. Y está ampliamente documentado, se observan unas evidencias arqueológicas interesantes allí, y allí se pudo haber dado la domesticación del trigo, cebada, centeno, arveja, lenteja. Y a su vez comparte por la distribución geográfica un no centro, que es el no centro africano, aproximadamente unos 4.000 años antes de Cristo, ¿cierto? Unos 3.000 años de diferencia, en donde estas domesticaciones secundarias se pudieron presentar en las sabanas, en donde Harlan identifica que se pudo haber domesticado el sorgo, café, algodón, palma africana. El centro de origen del norte de China, ¿sí? Norte de China aquí, ligado a ciertas culturas que se establecieron en esa región, con un dataje, con una fecha aproximada en donde se presentan estas modificaciones de unos 6.000 a 4.000 años antes de Cristo, y aquí se domestica especialmente
especies como la soya, como los cítricos y algunas hortalizas. Comparten, eso sí, muchas especies identificadas con Babilón. Y esta región tiene un no centro, que es el sudoeste de China, considerado como un no centro de esa domesticación, en donde se establece eh, ese cambio de una planta silvestre a un cultivo, en el caso de la caña de azúcar, del banano y entre otras especies. Y aquí, en esta región de Sudamérica, el tercer centro de origen, el centro de origen Mesoamérica, ¿sí? El cual podría tener una edad aproximada de 6.000 a 4.000 años antes de Cristo, y donde se empieza a domesticar el maíz, el zapallo, amarantus, frijol, ají, etc. Y como segundo zona geográfica donde se establece la domesticación, el no centro de Sudamérica, especialmente Perú, donde se origina eh, después de México, por ejemplo, ¿cierto? Aproximadamente unos 2.000 años antes de Cristo, más temprano, y se mira evidencias que estas especies cultivadas pues tienen algunas modificaciones y diferencias a las que se desarrollan en México. Por ejemplo, no se comparten los mismos materiales de frijol o de ají. Aquí hay otros materiales que se adaptan a estas circunstancias, muy seguramente provenientes de México, en algunos de esos pasos que existían, y se da un segundo lugar de domesticación y de diversidad esencial. En este no centro de Sudamérica se realiza una domesticación de plantas como papa, pimentón, tomate, frijol. Y entonces, bueno, todo esto que hemos hablado sobre esos centros de domesticación, de la variabilidad, de dónde hay mayor diversidad de especies silvestres o relacionadas, pues nos permite conocer parte de esta máxima, ¿cierto? Que siempre repetimos. El insumo del fitomejorador es la variabilidad. Si usted tuviera que generar o de cocinar un plato especial, ¿qué lugar del pasillo del centro comercial usted escoge? ¿El A o el B? Indiscutiblemente, pues con el lado B, donde hay diversidad, donde hay variabilidad de sabores, colores, formas, sabores, pues yo puedo cocinar un plato mejor, ¿cierto? Mucho más eh, variado, ¿sí? Mucho más, eh, con muchos más sabores. Si me voy por el lado A, donde todos los materiales son homogéneos, pues difícilmente puedo yo hacer algo nuevo, ¿cierto? Un plato interesante. Y esta analogía es lo que vamos a ver con los cultivos. En ciertas regiones del mundo actualmente, sus materiales vegetales son muy parecidos, ¿sí? Su línea genética es muy parecida y por lo tanto hacer una selección, buscar materiales distintos, pues es realmente imposible o muy difícil de realizar, y esta es la ventaja que tenemos aún en ciertas regiones, incluida Sudamérica, en donde tenemos una diversidad bastante grande. En las lecturas que nosotros habíamos compartido, hablaban de erosión genética, ¿cierto? Erosión genética, quedarnos con pocos materiales, ¿cierto? Reducir esa variabilidad genética y llegar a una uniformidad. Y en las plantas, bueno, este sería el escoger el lado A del pasillo, materiales que ya se han mejorado al extremo y por lo tanto son muy similares, donde es muy difícil allí encontrar materiales naturalmente distintos. Estos son campos, por ejemplo, de soya, donde
es la misma condición de mejoramiento y de uso de esa especie, pues hace que sea muy difícil buscar algo distinto, encontrar algo distinto. Y este sería muy posiblemente el lado B del pasillo. Y aquí he traído solamente como ejemplo para mostrarles un, esa diversidad que aún cuenta Colombia. Somos un centro rico de diversidad de chirimoya, ¿sí? De arracacha, de borojó, de pasifloras, ¿sí? De uchuvas, de tomate de árbol, de chilacuán, por ejemplo, en la zona, estos frutales mucho más relacionados con el departamento de Nariño, en donde hay mucha diversidad de especies silvestres o relacionadas y donde se observa colores, sabores, formas diferentes que nos permiten a nosotros realizar selecciones o aprovechar esos genes para unos nuevos variedades o cultivos. Y vemos que ese proceso de domesticación, que es el resultado de la selección de características de recursos específicos, ¿cierto? De recursos vegetales, se ha realizado por el hombre a través de selecciones artificiales para permitir su adaptación a las condiciones de cultivo y de manejo del humano, ¿cierto? Manejo del agricultor. En este proceso, el ser humano aumenta directamente la frecuencia de genotipos deseables. Mire, por ejemplo, aquí, ¿sí? Promoviendo esos genotipos deseables y por lo tanto también promoviendo o promueve estos fenotipos deseables y por lo tanto genotipos deseables. Este sería banano, zanahoria, y miren su ancestro, ¿cierto? Silvestre. Promueve ciertas características deseables. Incluso llega a remover fenotipos no deseables como estos, ¿cierto? Este proceso de domesticación causa cambios en la frecuencia de caracteres, tanto fenotípicos como genotípicos, de una población manejada, generando divergencias con respecto al ancestro silvestre. Y aquí vemos otra divergencia, ¿sí? Encontrada en este bodegón, cómo se miraba esa sandía inicialmente y cómo hoy tenemos unos materiales, un fenotipo diferente. En este proceso evolutivo, que es continuo, ocasiona divergencias evidentes en los caracteres fenotípicos, morfológicos, fisiológicos, fenológicos, entre poblaciones vegetales silvestres y cultivadas, lo que implica una pérdida gradual de la adaptación al ambiente natural de esos materiales silvestres por la disminución en su capacidad reproductiva, en la dispersión natural de la semilla, ¿sí? Hasta casos extremos que esas plantas cultivadas necesitan una total dependencia del hombre para sobrevivir